En esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia, si me acompañan, a primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 13 y vamos a continuar hasta el final de la carta. El Señor nos dice en su palabra: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guárdense de los ídolos. Padre, estamos tan agradecidos contigo por tu palabra. Gracias que tú nos enseñas por medio de ella y nos revelas a Cristo. Nos revelas tu carácter, de manera, Señor, que nosotros te admiremos y en respuesta te adoremos, nos rindamos cada vez más a ti y caminemos conforme a tu voluntad. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para entender, para recibir, para aceptar y para cambiar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos llegando al final de esta primera carta del apóstol Juan, en la cual el Espíritu Santo nos ha enseñado a distinguir a los verdaderos cristianos de aquellos que están en la iglesia y dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Como ya hemos dicho, no todos los que están entre nosotros son cristianos, y no todos los que están entre nosotros son miembros de Verdad y Gracia. Eso es una realidad. El Espíritu Santo nos ha enseñado 10 marcas que distinguen a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos. La pregunta entonces: ¿cómo sabes si eres un cristiano auténtico? Y número 2, ¿cómo sabes si alguien que está en la iglesia y que dice ser cristiano, que afirma ser cristiano, en realidad es cristiano o no? El apóstol Juan nos ha enseñado entonces 10 claves, y a manera de pregunta nosotros podemos autoevaluarnos y empezar a contestar cada una de estas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas 10? Número 1, ¿es la Biblia la máxima autoridad en tu vida, la que determina lo que crees y cómo vives? Número 2, ¿aborreces el pecado en tu vida y estás luchando cada día contra él? Y cuando pecas, eres rápido para arrepentirte, pedirle perdón al Señor y buscas alejarte cada vez más del pecado. Número 3, ¿vives obedeciendo la palabra de Dios como estilo de vida, de manera habitual? Número 4, ¿ya no vives como la gente del mundo, tras los deseos de la carne, tras los deseos de los ojos, tras la arrogancia de la vida? Número 4, ¿amas, buscas, estudias y te congregas fielmente para escuchar la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios como una prioridad en tu vida? Número 6, ¿vives purificándote a ti mismo al practicar lo que es justo delante de Dios? Número 7, ¿amas a tus hermanos en Cristo, sirviéndoles, ayudándoles? Número 8,
Eres capaz de identificar con la palabra de Dios las falsas doctrinas y te apartas de los falsos maestros. Número 9, amas a Dios y expresas ese amor a Dios amando y sirviendo a tus hermanos en Cristo. Y número 10, crees en Cristo conforme a lo que Dios ha revelado en sus escrituras. Si tu respuesta a todas y cada una de estas preguntas no fue un sí, entonces déjame decirte, no eres un cristiano genuino. Aún estás en tus pecados, aún estás bajo la ira de Dios y necesitas ponerte a cuentas con Él, necesitas clamar de lo profundo de tu corazón a Dios que en su gracia Él te salve, Él te perdone y Él te incorpore en Cristo. Porque esta no es una lista de la cual nosotros podemos escoger las cosas que queramos o las cosas que nos gustan. Esas son las señales, y todas esas señales en mayor o en menor medida se encuentran en un creyente genuino. Y vamos creciendo en ellas, por supuesto que sí. Vamos creciendo en ellas, pero se presentan en el creyente genuino. Pero si estas características forman parte de tu vida, entonces puedes estar seguro de que has creído en Cristo, puedes estar seguro de que has nacido de Dios, porque esas evidencias, esas señales, esas marcas son el resultado, no son la causa, son el resultado de que has nacido de Dios. Y esas señales pueden darte a ti la plena confianza, la plena seguridad de que has nacido de Dios, de que eres un cristiano, de que las promesas de Dios son para ti. Y es precisamente en cuanto al tema de la seguridad del creyente que el apóstol Juan concluye esta carta. El apóstol Juan nos habla acerca del cristiano y de su seguridad. El cristiano es su seguridad. Y en este pasaje Él nos presenta en primer lugar la condición para esta seguridad. Si no cumplimos esta condición, no tenemos seguridad de las cosas que menciona a continuación. Y en segundo lugar, Él habla acerca de esta seguridad que tenemos y Él concluye con una instrucción. Veamos nosotros cuál es la condición ahí en versículo 13. Estas cosas les he escrito, ¿a quiénes? A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas no son escritas para cualquier persona. No podemos tomar lo que el apóstol Juan nos ha escrito y darle estas palabras y darle estas promesas y darle esta seguridad a la persona que no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Porque claramente nos dice a quién están dirigidas. Les he escrito a ustedes, y dice quiénes son ustedes. A ustedes que creen y que se mantienen creyendo en el nombre del Hijo de Dios, a los cristianos genuinos, a los que han nacido de Dios. Creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿qué significa? Significa someternos a Él. No está hablando meramente de un conocimiento y de una convicción, como ya vimos la semana pasada. Está hablando de que nosotros, en respuesta a ese conocimiento, nos sometemos a Él. En respuesta a ese conocimiento nos rendimos a Él. En respuesta a ese conocimiento ponemos todas las cosas, todas las personas, todas nuestras actividades, todos nuestros sueños, deseos, compromisos bajo el compromiso con el Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo en Lucas 14, versículos 26 y 27, Él dijo lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ser cristiano entonces significa poner a Jesucristo como lo máximo en tu vida, como lo más importante en tu vida,
como lo más valioso en tu vida y como la máxima autoridad en tu vida por encima de todo y por encima de todos. Tal manera que quienes han rendido su vida a Cristo para seguirle, aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios, ellos y solamente ellos pueden tener la seguridad que el apóstol Juan nos menciona a continuación, y él nos habla de 5 seguridades que el cristiano genuino tiene. Que solamente aquellos que han creído en Jesús y se han rendido a Él y tienen a Jesús como la máxima autoridad y la máxima prioridad en su vida, tienen. ¿Cuáles son estas 5 seguridades? Número 1, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Fíjate bien ahí en versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Hay una palabra clave a lo largo de este último pasaje de esta carta y es el verbo saber. Para que sepan. El apóstol Juan repite 5 veces este verbo, sepan, saber. En versículo 13, 2 veces en versículo 15, una vez en versículo 18, una vez en versículo 19, una vez en versículo 20. Eso quiere decir una cosa, no es casualidad. Eso quiere decir que el apóstol Juan quiere que nosotros sepamos, quiere que nosotros tengamos la convicción de que aquellas cosas que él menciona allí son nuestras en Cristo. Tenemos vida eterna. Él nos escribe y este es el propósito por la cual Él nos ha dado estas 10 señales, estas 10 evidencias, para que nosotros al evaluarnos y al haber contestado sí a esas cosas, sepamos que tenemos vida eterna. Vida eterna. No solamente, fíjate, que vamos a tener vida eterna. Hay personas que piensan que la vida eterna es una vez que te mueres, te vas a ir al cielo. La vida eterna comienza desde el momento en que tú te rindes a Cristo. Allí comienza la vida eterna, no hasta que te mueres. Y Jesús definió esta vida eterna hablando con el Padre en Juan capítulo 17, cuando Él dijo, y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Si a ti no te emociona y si la prioridad en tu vida y la búsqueda en tu vida no es conocer a Cristo, no tienes nada que hacer en el cielo y no vas a ir al cielo. Porque esto es la vida eterna. La vida eterna se trata de conocer al Padre, de conocer al Hijo, de conocer al Espíritu Santo. Y esa vida eterna comienza aquí. Él nos ha revelado su palabra y a través de su palabra nosotros podemos conocer al Padre. Y podemos conocer al Hijo. Y podemos conocer al Espíritu Santo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste. En tener una relación estrecha con el Padre. Cuando habla de conocer, no está hablando solamente de conocimiento. No está hablando de que sabes la Biblia. Está hablando de un conocimiento personal, de un conocimiento íntimo, de una relación estrecha con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está hablando de tener comunión y compañerismo y cercanía en la cual tú te deleitas en conocer la persona de Cristo, la persona de Dios. Y en respuesta a eso, le alabas. En respuesta a eso, te rindes a Él. Porque nadie que realmente conoce a Dios puede permanecer de la misma manera. Y esta vida de comunión cercana con el Señor se extenderá obviamente y se va a profundizar cada vez que nosotros abrimos las páginas de nuestra Biblia con un corazón que busca conocer a Dios. Y finalmente cuando nosotros partamos de aquí y el Señor venga por nosotros, entonces le veremos cara a cara y en cuerpo y alma viviremos eternamente conociéndole
cada vez más, cada vez más. Qué extraordinario es esa verdad. Qué extraordinaria es esa seguridad, que Él nos promete la vida eterna. Él mismo dijo, el apóstol Juan en capítulo 2, versículo 25, ahí en su carta, Él nos dijo que esta es la promesa que Él nos ha hecho. Esta es la promesa que Dios mismo nos hizo, la vida eterna. Él nos promete en capítulo 2, versículo 17, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la vida eterna es una vida de comunión con Dios desde ahora y para siempre. Jamás se termina. Y podemos estar nosotros total y completamente seguros de que si hemos creído en Cristo tenemos esa vida eterna. No solamente eso, la segunda seguridad es que tenemos la respuesta a nuestras oraciones. ¿Quién no quiere que sus oraciones sean contestadas? ¿Cuántos de ustedes buscan orar y simplemente orar y que sus oraciones no sean contestadas por Dios? Él nos da la clave para que nosotros podamos tener respuesta a nuestras oraciones, y esa la encontramos en versículo 14. Y lo primero que debemos notar allí es la palabra y. No podemos separar el versículo 14 y 15 de lo que Él nos ha dicho en versículo 13. Esta seguridad, esta promesa, es para aquellos que han creído, y exclusivamente para aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos cualquier cosa que nosotros le hayamos pedido. Ahora bien, esa es una de las condiciones que nosotros tenemos para poder tener respuesta en nuestras oraciones, pero en realidad el apóstol Juan nos ha presentado dos condiciones. La primera de estas condiciones la encontramos en capítulo 3, versículo 22. Allí nos ha dicho, y todo lo que pidamos, leo desde el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, versículo 22, y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sabes qué nos está diciendo el apóstol Juan? Dios escucha, Dios presta atención, Dios atiende a aquellos que viven obedeciendo su palabra y que viven conforme a su voluntad. Pero no escucha a aquellos que viven a su manera. En Proverbios capítulo 28, versículo 9, claramente Él señala que al que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominación. Eso dice Dios. El que aparta su oído para no prestar atención, para no hacer caso a lo que Dios dice en su palabra, Dios dice, su oración es abominación. Dios la abomina. Dios no se deleita. Es repulsiva para Dios, repugnante para Dios. De igual manera, el Señor dijo en el Antiguo Testamento a través del profeta Zacarías en el capítulo 7, fíjate bien, si gustas buscar ahí Zacarías, capítulo 7, versículos 11 al 13, Dios está hablando a su pueblo. 7, versículo 11. Fíjate bien, pero ellos, está hablando de su pueblo, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise
escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Así que si tú no haces caso a la palabra de Dios, si tú haces tu corazón, endureces tu corazón como el diamante, si tapas tus oídos para no escuchar, si la palabra de Dios que escuchas cada semana y que lees en tu Biblia cada día, espero, entra por un oído, sale por el otro, esta es tu condición. Esta es tu condición. Te rehusas a escuchar, vuelves la espalda rebelde. Y dice el Señor, por cuanto yo había clamado y tú no quisiste escuchar, así tú vas a clamar y yo no voy a escuchar. Él promete que no va a escuchar esas oraciones. Él mismo dijo a través del profeta Samuel también en su primer libro, en el primer libro de Samuel, en capítulo 2, versículo 30, el Señor dijo, yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Los que me menosprecian serán tenidos en poco. Notemos qué significa menospreciar al Señor. Porque si nosotros preguntáramos quién en la iglesia menosprecia al Señor, pues, nadie diría yo menosprecio al Señor. Pero dice ahí, el que no me honra, me menosprecia. Me menosprecia. Así que la primera clave para que tus oraciones sean atendidas por el Señor es que vivas en obediencia a Él. Esa sea tu manera de vivir. Eso no significa que con eso compramos la respuesta del Señor, pero sí significa que si nosotros vivimos en contra de su voluntad, Él no nos oye. La segunda condición es la que el apóstol Juan mismo nos da allí en el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Hay una condición ahí, que pidas conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Juan nos está diciendo que si nosotros queremos que Dios preste atención a nuestras oraciones, debemos pedir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Porque si nosotros pedimos conforme a su palabra, la cual está revelada en las Escrituras, entonces Él nos dice que sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Santiago 4 nos dice lo mismo, ¿no es cierto? Santiago 4 nos dice, no tienen porque no piden. Pero luego añade, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. No están buscando la gloria de Dios. No están buscando hacer la voluntad de Dios. No piden conforme a la voluntad de Dios. Piden conforme a sus deseos, a sus placeres, aunque se opongan a la voluntad de Dios. Y es por eso que Santiago dice ahí enseguida, oh almas adúlteras. Adúlteras. Almas adúlteras, adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque al pedir conforme a nuestros placeres, buscando nuestros propios deseos, es como una mujer o un hombre que traiciona a su cónyuge y busca el amor en otro lado, en lugar de buscarlo en Dios. Sin embargo, Dios oye y se deleita en aquellos que viven conforme a su voluntad. Dios se deleita en la oración de aquellos que viven conforme a su voluntad y aquellos que piden conforme a su voluntad. Jesús mismo dijo eso en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 7. Él dijo lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Muchos cristianos hoy en día ven ese versículo 7 como un cheque en blanco y dice, pidan lo que quieran, sí, pero hay un sí. El sí es la condición. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, porque aquel que permanece en Cristo y que sus palabras permanecen en Él, no va a pedir en contra de la voluntad de Cristo. No va a pedir lo que se le antoje. No va a pedir conforme a sus propios deseos para gastarlo en sus deleites. Dice allí, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Y Él nos promete y les serán hechos.
Y luego vuelve a decir en capítulo 16, versículos 23 y 24, en aquel día no me preguntará nada, en verdad les digo, si piden algo al Padre, se los dará en mi nombre. Esa es su promesa. Se los dará en mi nombre. Versículo 24, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Así que una de las seguridades que tiene el cristiano genuino es la respuesta a sus oraciones. Porque el cristiano genuino vive haciendo la voluntad de Dios y pide conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Dios contesta con un no, cuando Dios contesta con no ahora, Él dice, perfecto, está bien, Señor, porque tú eres más sabio que yo. Esta es la confianza que tenemos. Y el apóstol Juan nos da un ejemplo, una ilustración de una manera de pedir que es conforme a la voluntad de Dios y que va a tener respuesta. Y lo hace allí en versículo 16, fíjate bien. Él nos dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por su oración, Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por él. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Juan está hablando acerca de la oración? Y él nos está poniendo un ejemplo práctico de lo que significa pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedirá, dice allí, pedirá. Y el Señor le va a escuchar. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Estas palabras del apóstol Juan son difíciles de comprender. Y es por esta causa que hay una gran variedad de abordajes o de maneras de entender estas palabras del apóstol Juan. Yo encontré por lo menos 5, no las vamos a ver las 5. ¿Qué quiere decir Juan con que hay un pecado de muerte y que hay un pecado que no lleva a la muerte? Los teólogos católicos han tomado estas palabras y la han interpretado diciendo que hay dos tipos de pecados. Creo que nosotros estamos familiarizados con eso. Pecados mortales y pecados veniales. Los pecados veniales son aquellos que no son tan peligrosos, tan feos, y que por lo tanto no son tan graves como para condenar al infierno a una persona. Son pecados cotidianos. Pero ¿cómo vamos a definir cotidiano? ¿Cómo vamos a definir el tamaño de un pecado? ¿Cuál es grande? ¿Cuál es pequeño? ¿Dónde está la línea? En tanto que los pecados mortales son aquellos que son lo suficientemente graves para mandar al infierno a una persona. Sin embargo, la Biblia no hace esta distinción. La palabra de Dios es clara al decirnos que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y el alma que pecare, en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y no hace una distinción entre unos pecados y otros pecados. Entonces, ¿cómo debemos entender estas palabras del apóstol Juan en versículo 16? El mismo apóstol Juan, primero tenemos que ver cómo no interpretarlas. El mismo apóstol Juan nos ha dicho en esta carta que el cristiano genuino tiene vida eterna. Simplemente en versículo 14 acabamos de leer eso, ¿no? Para que sepamos que tenemos vida eterna, versículo 13. Él nos ha dicho lo mismo en capítulo 2, versículo 25, en capítulo 5, versículo 11. El cristiano auténtico tiene ¿qué? Vida eterna. Y por definición, una vida eterna es una vida eterna, no se acaba, permanece para siempre. Por definición, eso es lo que significa la palabra eterna. En español, en inglés, en griego, en hebreo y en el idioma en que tú quieras buscarlo. Es eterna precisamente. No solamente por su longitud de tiempo, es eterna por la calidad también, pero significa que no se acaba. Así que aquel que tiene vida eterna no puede dejar de tener vida eterna. Ha pasado de muerte a vida y no hay camino de regreso de vida a muerte. Jesús mismo ora así en Juan capítulo 5.
Él dijo lo siguiente: en verdad, versículo 24, en verdad les digo. No hay manera más enfática de afirmar una verdad que decir en verdad les digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué significa eso? Y no viene a condenación. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Capítulo 6 de ahí mismo del Evangelio de Juan, Jesús en versículos 39 y 40 también afirmó lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, es decir, del Padre, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y si esto no es suficientemente claro, en capítulo 10, Él vuelve a repetir en versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Digo, si eso no es suficientemente claro, entonces no sé cómo podemos definir la vida eterna como jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la vida eterna. Así que tener vida eterna significa que el cristiano genuino no se puede perder. No puede pasar de vida a muerte. No hay nada ni nadie que pueda arrebatarlo de las manos del Señor e impedir que al final sea resucitado y que viva con el Señor para siempre. Pero Jesús también nos enseñó a través de las Escrituras o a través del Espíritu Santo. Él nos enseñó que si bien es cierto que el cristiano genuino, el cristiano auténtico no pierde su salvación, sin embargo Dios sí lo va a disciplinar. No significa que el pecado del cristiano genuino no es importante para Dios. De hecho, el apóstol Juan nos deja claro en capítulo 1, versículo 8 de esta carta, que los cristianos genuinos aún pecan, ¿sí o no? Habiéndonos dicho que tenemos vida eterna, Él nos ha dicho en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8, nos ha dicho que el cristiano aún peca. Es más, nos dice, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Nos engañamos a nosotros mismos, dice allí. Así que los cristianos todavía cometemos pecado, y nuestro pecado no es menos grave que el pecado de un no creyente. Al contrario, en cierto sentido es mucho más grave, porque nosotros tenemos comunión con el Padre, porque nosotros tenemos el conocimiento de lo que agrada y no agrada a Dios, y porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y contristamos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos da la fuerza, el cual nos da la habilidad para salir huyendo por esa puerta que Dios siempre provee en cualquier tentación, como nos dice el apóstol Pablo. Es mucho más grave. Sin embargo, el pecado del cristiano no puede hacer que el cristiano pierda la vida eterna y pase de vida a muerte. De allí que entonces su pecado, como dice el apóstol Juan, no lleva a la muerte. El pecado del cristiano no lleva a la muerte. No porque su pecado no sea grave, no porque la paga de ese pecado no sea la muerte, sino porque todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos en la cruz del Calvario sobre Jesús. Y Cristo pagó por sus pecados la deuda que ese cristiano tenía con la justicia de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice de una manera gloriosa: por tanto, no hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo, pero hay una condición: estamos en Cristo. Si no estás en Cristo, si tú contestaste que no a alguna de las preguntas, entonces hay condenación para ti todavía. Y tienes que ponerte a cuentas con Dios, tienes que rendirte
a Cristo y decir todo contigo, sin condiciones, sin decirte, pero es que no quiero, es que no es tiempo, es que no me siento listo. Si tú le pones condiciones a Dios, Él no es tu Señor y aún no te has rendido a Cristo. Si Él no es lo más importante, si Él no es lo que más anhelas en tu vida, no eres de Él y aún estás en condenación. Pero si tú estás en Cristo, no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. Por esta razón el cristiano genuino no puede cometer un pecado que lo lleve a la muerte, por esa razón. Por eso no significa, decía yo, que Dios le dé menos importancia. Al contrario, el pecado del cristiano, aunque no puede causar su condenación y su muerte eterna, sí puede traer la disciplina del Señor. No causa la ira de Dios como juez, pero sí causa la ira de Dios como Padre. Y la disciplina de Dios como Padre si no nos arrepentimos. Esta disciplina del Señor, como nos enseña Él en su palabra, puede incluir desgracias, puede incluir adversidades, aflicciones, dolor, enfermedades, pérdidas materiales y aún hasta la muerte física del creyente. Hebreos capítulo 12 nos dice allí en versículos 6 y 7. Hijo mío, no tengas, desde el versículo 5, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Si alguien te dice, Dios no castiga, pues no ha leído Hebreos 12, 6. Dios azota a todo al que recibe por hijo. Versículo 7, es para su corrección, es para la corrección del creyente que sufren. Los cristianos sufren la disciplina del Señor para su corrección. Dios los trata, dice allí, como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y luego añade en versículo 10 que Dios nos disciplina para nuestro bien, dicen al final del versículo 10. Para nuestro bien, y lo dice cuál es nuestro bien. Para que participemos de su santidad. Ese es el propósito de Dios. Para que nos apartemos del pecado al cual nos hemos resistido a abandonar y arrepentirnos, entonces Él va a traer adversidad, aflicción, dolor, pérdida, desgracia, aflicción, tristeza, enfermedad y aún hasta la muerte física. Y si no creemos esto, pues nos basta con leer el ejemplo de los cristianos en la iglesia en Corinto. Recordarán ustedes allí en capítulo 11 cómo el apóstol Pablo les está advirtiendo que ellos se pongan a cuentas con el Señor. Y nos dice allí en versículos 30 al 32, dice, por esta razón, porque había personas viviendo en pecado en la iglesia, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. O sea, muchos ya colgaron los tenis. Entre ustedes, entre los cristianos. Pero dice allí, añade, si nos juzgáramos a nosotros mismos, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si no hacemos caso, si nos entra por un oído, nos sale por el otro. Si no nos comprometemos con el Señor, pues el Señor va a traer su disciplina. Si nos examináramos o nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Su voluntad es buena al disciplinarnos. Dice, ¿qué padre hay que no discipline a sus hijos? Él dice, Dios nos disciplina, nos azota. ¿No entiendes? Ahí va de nuevo. ¿No entiendes? Ahí va de nuevo, a ver quién se cansa primero. ¿No entiendes? Ya, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, para que no seamos condenados con el mundo. Por lo tanto, lo que Juan nos está diciendo es que los cristianos debemos orar cuando vemos a un hermano en Cristo que vemos que peca.
No debemos alegrarnos, no debemos ser indiferentes, no debemos pensar que no es nuestro asunto. Debemos orar por él. Debemos orar por él. Aun cuando ese pecado no lo va a llevar a la muerte eterna, sí lo puede llevar a la muerte física y sí lo va a llevar a la disciplina del Señor. Y nuestra responsabilidad como miembros en Cristo es orar unos por otros. Y nos dice, nos promete el apóstol Juan que ese tipo de oraciones Él las escucha y Él las contesta porque son conforme a la voluntad de Dios. Y por Él, dice allí el apóstol Juan, y por Él, versículo 16, por Él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Así que debemos orar por ellos. En cambio, dice allí, hay un pecado que sí lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte eterna. Yo no digo que deba pedir por ese. Si el apóstol Juan está hablando del cristiano genuino y que su pecado, aunque es grave, ha sido llevado por Cristo y su pecado no lo llevar a la muerte física, hay otro tipo de pecado que sí termina en muerte eterna de alguien que parece ser cristiano, pero no lo es. Está en la iglesia, asiste a la iglesia, conoce la Biblia, conoce las doctrinas, pero sigue viviendo a su manera, sigue viviendo como si Dios no existiera. Ese es un pecado que lleva a la muerte. Porque nadie que no se rinde a Cristo va a entrar en la vida eterna. Y nadie va a poder llegar delante del Señor y va a poder decir, es que yo estuve en la predicación, yo estuve en la iglesia con el mejor predicador del mundo. Yo estuve en la iglesia que tenía 1500 miembros. Yo estuve en la iglesia y serví acá y serví acá. Y tengo maestría y tengo doctorado en teología. El Señor va a decir, no te conozco, nunca te conocí. Porque esas cosas no son lo que nos da vida eterna. Y muy por el contrario, nos hacen responsables delante de Dios. Ese pecado de aquel que está en la iglesia y ha escuchado el Evangelio y semana tras semana escucha el Evangelio y semana tras semana escucha que debe rendirse a Cristo. Pero él se cuenta entre los cristianos y afirma ser cristiano, pero no lo es. No va a entrar en la vida. No va a entrar en la vida. Y por eso Juan nos dice, yo no digo que deba pedir por ese. No digo que deba pedir por ese. Porque aquel que endurece su corazón, después de haber escuchado y de tener el conocimiento de la verdad, no hay esperanza para él. Y Hebreos nos dice eso, ¿sí o no? En Hebreos capítulo 6 nos dice claramente eso. Hebreos capítulo 6, versículos 26 y 27 nos dice, ay Dios, ¿no? Así es versículo 4. Hebreos 6, versículo 4. En el caso de los que fueron una vez iluminados, probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Capítulo 10 vuelve a repetir esto mismo. Dice versículo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un
fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios de Dios. Es por eso que Jesús mismo también dijo y nos aseguró, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Y luego añade, porque a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y el que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Escuchar la palabra de Dios, hermanos, y no hacerle caso, tiene graves consecuencias. Graves consecuencias. Aquel que vive escuchando la palabra de Dios y desobedeciendo de manera persistente la palabra de Dios y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual, pero escucha y escucha y escucha y no está dispuesto a cambiar, está frito. Y literalmente va a estar frito en un fuego inextinguible. Dios nos llama a orar e interceder por los perdidos. Pero aquellos que escuchan el Evangelio y se resisten y se resisten y se vuelven, endurecen su corazón, su pecado termina en muerte, su muerte eterna, porque no son cristianos, no porque perdieron la salvación, porque jamás lo fueron. En cambio, como añade en versículo 17, el cristiano genuino, aunque todavía cae en pecado, y aunque en ocasiones hace lo que es incorrecto, lo que es injusto a los ojos de Dios, y toda injusticia es pecado, su pecado es un pecado que no lleva a la muerte. Gracias al sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por él. ¡Qué maravilla! Pero a fin de no malentender lo que le está diciendo allí, y que alguna persona pueda pensar, entonces yo soy cristiano, mi pecado no conduce a la muerte, entonces no importa. Añade en versículo 18 la siguiente seguridad que nosotros tenemos. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. No nos equivoquemos, hermanos. Dice, sabemos, estamos convencidos, tenemos la plena seguridad que aquel que ha nacido de Dios ya no vive en pecado. El tiempo verbal de ese peca es un tiempo presente, y ese tiempo presente nos habla de una acción que es habitual, de una acción que es continua, de un hábito de vida. El cristiano no vive en el pecado, el cristiano no practica el pecado, aunque a veces peca, pero no vive allí, no se deja envolver allí. ¿Por qué? Porque somos protegidos por Dios del pecado y del maligno, dice ahí en versículo 18. El que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, está hablando de uno en particular, ese es Cristo, lo guarda y el maligno no lo toca. ¡Qué maravilla! Somos guardados por el poder de Dios mediante Jesucristo, del pecado, del poder del pecado. Y somos guardados del maligno por el poder de Dios a través de Cristo. Él nació del Padre como ser humano para ser nuestro intercesor ante el Padre, para ser nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Y Él conoce nuestras debilidades. Y podemos correr al trono de su gracia, porque Él intercede continuamente por nosotros. Él nos da la habilidad, Él nos da la fortaleza. Así que somos guardados del pecado. Y por eso el cristiano genuino no vive en pecado. Pero no solamente eso, sino que nos guarda del maligno. El maligno no lo toca. Ese verbo tocar se refiere a agarrarse a algo o a alguien con fuerza, como una garrapata. Dice, Él no deja que el maligno se agarre de nosotros como una garrapata. Él nos guarda, Él nos libra. Podemos entonces estar seguros de la continua protección de Dios contra los ataques del diablo. Seguridad número 4, tienen la seguridad de que pertenecen a Dios. Versículo 19, fíjate, Juan añade, los cristianos genuinos sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, pero nosotros no yacemos bajo el poder del maligno. Nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios.
Y sabemos eso, como nos dice en Romanos 8:15, porque hemos recibido no un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Podemos gozarnos entonces, podemos deleitarnos entonces en saber que somos sus hijos. Y la evidencia de eso es que ahora tenemos el anhelo en nuestro corazón de vivir para Él, de vivir para su gloria, de honrarle y de glorificarle. Ya no amamos nuestra comodidad, ya no amamos nuestros deseos. Ahora le amamos a Él y le buscamos a Él y buscamos su gloria y anhelamos conocerle. Y si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para buscarle y estar a solas con Él, venga, porque quiero conocerle. Y si tengo que levantarme más temprano para llegar a la iglesia y bendecir al Dios que me ha salvado, vale, porque Él es digno, porque Él lo merece. Qué falta de gratitud al Señor si cada semana nosotros llegamos tarde a la alabanza. ¿Por qué? Porque es el Rey que nos ha hecho bien y ni siquiera podemos mostrarle la reverencia que el Rey merece al mostrarle nuestra gratitud y nuestra alabanza por todo el bien que Él nos ha hecho. Ahora nos alegramos en Él y concluye en versículo 20 con la quinta seguridad que ahora conocemos y habitamos a Cristo. Fíjate bien, versículo 20. Dice, y sabemos, tenemos la plena seguridad que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? El conocimiento, el entendimiento no es para acumular conocimiento, es para que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los cristianos genuinos tenemos la plena confianza de que podemos entender la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos guía a la verdad. Y por eso el creyente tiene un anhelo por la palabra, escucharla, leerla, memorizarla, aprenderla, estudiarla. Tiene pasión y hambre y sed por la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado el entendimiento para que nosotros podamos permanecer y estar en aquel que es verdadero, y ese es Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El hombre natural no puede entender eso. El hombre sin Cristo no puede entender eso, nos dice 1 Corintios. No puede entender eso. Para él es locura, no lo puede comprender, se tiene que discernir espiritualmente. No entiende la pasión del cristiano por las cosas de Dios. Pues claro que no puede entenderlas. Pero el cristiano puede entenderlas porque el Espíritu de Dios habita en él, abre los ojos de su entendimiento. Finalmente, concluye el apóstol Juan en versículo 21 diciendo, hijos, guárdense de los ídolos. Qué manera tan extraña de terminar esta carta. Qué manera tan extraña y un tanto abrupta de terminar esta carta después de algo tan glorioso y decir, hijos, cuídense de los ídolos, por cierto. Esta manera abrupta, extraña de concluir su carta ha llevado a muchos a pensar que nuestra carta, es decir, la carta que nosotros tenemos, está inconclusa. Que el apóstol Juan iba a empezar allí a hablar de otro tema, pero quién sabe qué pasó con lo que estaba después, se perdió. Sin embargo, digo, eso es especular, demasiada especulación e imaginación. No tenemos ninguna evidencia de que eso haya sido así. Y los padres de la iglesia, que se les llama padres de la iglesia, los líderes que vivieron después de los apóstoles y continuaron la obra después de los apóstoles, no tenemos ninguna evidencia en sus escritos de que esté cortado esta carta del apóstol Juan. Allí termina. Pero ¿qué tiene que ver, cuídense de los ídolos, con lo que él nos ha dicho anteriormente en toda su carta? Debemos reconocer nosotros cuál era el problema en esta iglesia y con eso termino. Él está advirtiendo acerca de aquellos que enseñan error. Y debemos recordar nosotros que había quienes en la iglesia estaban enseñando acerca de un Jesús que no existe. Un Jesús que solamente era la apariencia humana, docetismo.
Otros estaban enseñando, no, ya lo hemos visto varias veces, no, es que el Espíritu de Cristo vino a este hombre, Jesús, un gran hombre. Anduvo allí haciendo milagros, señales, enseñanzas, y en la cruz, antes de morir, se fue. Y entonces el apóstol Juan dice, no se dejen engañar, hermanos. Seguir a un Cristo que no existe, seguir a un Cristo que no es conforme a las Escrituras, es idolatría. No basta decir que crees en Jesús. Y Él nos ha advertido a través de toda su carta. Estas son las señales de los cristianos genuinos, incluyendo a los que enseñan. Dice, cualquiera que te enseña algo que no es el Cristo genuino, te está presentando un ídolo. Y cualquiera que sirve y cree a un Jesús que no es el verdadero, es un idólatra. Y nosotros los cristianos hemos sido protegidos de eso. Hemos sido protegidos de eso. Porque el Padre nos ha dado entendimiento a fin de que nosotros conozcamos al que es verdadero y permanezcamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Padre, Señor, después de escuchar esto, Señor, es imposible estar sentados en nuestra silla sin brincar de alegría y de gozo por las incomparables riquezas que tenemos en Cristo. Es imposible, Señor, escuchar lo que hemos escuchado en esta carta y seguir con nuestro estilo de vida igual que antes. Si seguimos de esa manera, Señor, es que no te hemos conocido, no hemos nacido de ti. Porque hay un fuego dentro de nosotros. Así como en aquellos camino de Emaús, su corazón ardía al escuchar tu palabra. Así nuestro corazón arde, Señor, de gozo, de alegría. Queremos comprometernos contigo, queremos entregarlo todo, queremos rendirte todo. Queremos que tú seas la más alta prioridad de nuestra vida y que no haya nada ni nadie que nos estorbe. Ayúdanos, Dios. Yo te pido, Señor, por aquellos que entre nosotros aún no son cristianos, que no los dejes así, Señor. Que extiendas tu misericordia, Señor, y los traigas a la vida para que no se pierdan. Señor, pero aquellos que han endurecido su corazón más allá, aquellos que han escuchado tu palabra y que se han entregado al pecado deliberadamente, Señor. Dice tu palabra, ¿qué más podemos hacer? No podemos pedir por el perdón para ellos, puesto que no hay perdón sin arrepentimiento. Ayúdanos, Dios, y glorifícate en esta iglesia. Líbranos de seguir siendo una iglesia que no está comprometida contigo, que te deja en un segundo lugar, que tiene otras prioridades y dice sí, pero primero, antes y después llego a la iglesia, después voy a la iglesia, después leo la palabra, después. Líbranos de una actitud así, indiferente, ofensiva, repulsiva a ti, Señor. Glorifícate en esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.